tenemos en línea a Alejandro Mancilla, le pedimos disculpas por estos minutos que lo tuvimos en espera. Gracias, Alejandro, de corazón. ¿Cómo va? Hola Gustavo, no hay problema, por favor, es un honor, por Bueno, favor. Alejandro, tu mirada con relación a este momento, ¿no? Estamos ya de cara a las elecciones, bueno, ya estamos por entrar a la vida electoral. Yo lo que noto, ayer me pareció curioso, algunos compañeros salieron a la calle a preguntarle a la gente si sabía directamente si había elecciones. La mayoría contestó que no tenía mucha idea ni siquiera por qué se votaba. ¿Cómo analizás vos este momento electoral en la Argentina en el impacto social? Bueno, mira, desde ya hace unos cuantos años la participación electoral de la comunidad o del pueblo argentino, de la sociedad, como se quiera denominarlo, es escasa, ¿no? Estamos hablando de que en la última elección del 2023, por ejemplo, la concurrencia fue solamente del 75%, hubo un 25% que no fue a votar. Y si uno eso lo traslada a las provincias, como por ejemplo las elecciones que hubo este domingo, tanto en Chaco, San Luis, Jujuy y Salta, solamente fue a votar el 55 o 50% del electorado de esas provincias. Entonces, eso significa algo muy rotundo. Por un lado, el asqueamiento de la sociedad hacia la política, pero principalmente los políticos, que han ensuciado a la política y no la han acercado a la sociedad. Sociedad y política tienen que estar siempre unidas porque lógicamente es lo que le pone orden a un Estado. Cuando están desunidas y hay una ruptura, el Estado no funciona, no tiene un funcionamiento normal y terminan siendo electos dirigentes que no tienen la capacidad suficiente para administrar la cosa pública. Esto es otra de las realidades. ¿Por qué? Porque el que no participa en la vida política hace de que otro que sí participa, pero que no tiene las cualidades para que pueda ser un gobernante eficiente. Entonces, las consecuencias son negativas también. Y por otro lado, la falta de cultura política. Nuestro país carece de cultura política de hace muchos años porque también perdió la politización. Hoy tenés una sociedad que no está afiliada a los partidos políticos. Cuando sucedió lo del 83, por ejemplo, que lógicamente salió una dictadura, todo lo que era ese momento histórico de nuestro país, hizo de que millones de personas concurrieran a los distintos partidos políticos en donde se sentían identificados, a afiliarse masivamente y a ser partícipes de la nueva ola democrática. Sí. Y el tema que la democracia, lastimosamente, ha involucionado en la Argentina y no evolucionado. Tal así que en los partidos políticos hoy, por ejemplo, tenés lo que yo digo dictaduras partidarias, donde los que dirigen esos partidos no dejan a que las nuevas generaciones puedan participar, debatir y estar dentro de un esquema que le permita justamente ser el día de mañana un gobernante o un eficiente dirigente político, ¿no? Alejandro, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, es un placer. Vos sabés que no, por favor, hiciste una gran descripción, te diría, que me parece que da para profundizar mucho más y que tiene que ver básicamente con la decadencia y con lo problemático que ha sido para la ciudadanía convivir con esta política, ¿no? Que como vos bien decías, una era la del 83, aquellos que tenemos más de 50 podemos recordarla más o menos, y la que tenemos hoy, digo, al mismo tiempo, también describiste muy bien, de alguna manera, que quienes hoy nos gobiernan y quienes hoy nos representan en el Congreso y en senadores, claramente es gente no solo alejada de aquella política tradicional con lo mejor que tenía, sino que en todo caso si algo tienen de lo viejo es las malas prácticas. Por lo tanto la mezcla es mala, digo. Políticos que no saben y que en todo caso utilizan las malas cosas de la vieja política. Es comprensible, digo, a partir de lo que estamos planteando, que cada día haya menos gente que quiere ir a votar o que haya más gente que va a votar a desgano. Y cuando uno hace las cosas a desgano, no salen bien. Exactamente, vos dijiste algo muy, muy preciso. Vos fijate, en la década de los 80 y quizás parte de los 90, vos tenías en el Congreso dirigentes políticos de fuste. Claro que sí. Estamos hablando de que había diputados nacionales y senadores del fuste de Frondizi, de Frigerio, claro, de Allende, de Cafiero, del propio El Sogaray, digamos, de Jaroslaski, de Pugliese. Estamos hablando de dirigentes con una historia y una lucha política. Perdóname que te hago un punto ahí, pero me da tanta, no sé, es como vergüenza ajena escuchar esos nombres terribles que era un gustazo sentarse allí
a escucharlos con lo que tenemos ahora, ¿no? Dios mío. Uf. Tremendo. Bueno, y eso demuestra la decadencia política, que yo creo que eso comenzó con Menem, ¿no? Donde la farandulización de la política, Los outsiders, ¿no? el alejar al militante del partido y traer a un Scioli, a un Reutemann, a un Palito Ortega, por arriba de aquellos que han luchado durante muchos años para que el justicialismo, por ejemplo, estuviera de pie, y que fueron descartados prácticamente. Ahora ahí te eso interrumpo arruinó yo, un poco la política, a mi te criterio. interrumpo yo y te pido mil disculpas, pero me parece No, por favor. interesante. Digo, eso es el huevo y la gallina también, ¿o no? Porque tal vez surgió eso a partir de lo que pretendía la gente, o fue impuesto por la política en ese momento, como vos decís, del menemismo, que fue quien inició esta cuestión. Fue impuesto porque nosotros con el menemismo se tuvo una impronta que fue la caída del muro de Berlín, quedó un único polo poderoso en los 90 que era Estados Unidos, un Estados Unidos que lógicamente tiene como concepción la libertad, digamos, absoluta en algunos aspectos, y el control político y económico en otros, pero bueno, la libertad política, digamos, en el aspecto de expresarse libremente, inclusive los medios de comunicación en Estados Unidos son muy fuertes a la hora de investigar. Hay muchos hechos muy concretos en ese aspecto, ¿no? Como el Watergate, para dar un ejemplo. Pero bueno, el tema de la libertad trajo aparejado el libertinaje en la política. Y la Argentina, con un basamento donde la cultura política no estaba muy todavía concisa y hoy que está desaparecida, cualquier cosa venía bien para ganar elecciones. Y las figuras que tomó Menem en aquel momento fue justamente para ganar elecciones y para controlar el poder de esas provincias, caso Santa Fe o Tucumán en su momento, con Reutemann y Palito Ortega, donde él detrás, de alguna manera, el menemismo controló. Y eso de alguna forma u otra trajo un desgano de muchos militantes y dirigentes del peronismo que se alejaron. Algunos se han ido al frepaso porque veían al Chacho Álvarez como una figura expectante, que después terminó siendo un fracaso también, en el 2000 principalmente, cuando renuncia a la vicepresidencia de la Nación, donde no tuvo el coraje de seguir, y esa también fue el epicentro de la decadencia institucional, porque después de la crisis del 2001 la política se trastocó fenomenalmente y la gente buscaba otro tipo de soluciones, que era la solución de la asistencia social. Ya no estaba la solución de la generación de trabajo como era antes la concepción del argentino, sino que es la concepción de la asistencia social. El Estado te tiene que dar, es el Estado benefactor. Y ese Estado benefactor nos llevó a lo que nos llevó y terminó con ahora un Estado, digamos, ajustador, encarnado en Javier Milei, ¿no? O sea, es que es tan interesante cómo estás haciendo este análisis, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Terminabas hablando de Javier Milei. Javier Milei no llegó de un plato volador, no es que nos invadió, ¿no? Obviamente acá hay un proceso donde yo noto que la clase dirigente, lejos de hacer una autocrítica real de todo el proceso de los últimos años, donde evidentemente la Argentina está destruida, ¿no? Entregaron un país destrozado, siempre, no solamente no están por el lado de la autocrítica, sino echarle culpas a otro, ¿no? Y entonces, ¿por qué la Argentina está mal? Y bueno, la culpa la tiene Eduardo Feynman, ¿no? La culpa la tiene Pablo Checopar, la culpa la tiene, no sé, C5N, TN, lo que fuera. Yo digo, no es una opinión de defender ningún sector, como en el periodismo, como en todo lado, hay gente buena y gente mala. Lo que digo es, yo no noto una autocrítica por parte de la política en ningún punto, ¿no? Y vos lo acabas de describir muy bien, estamos como estamos porque nos han gobernado lo que nos han gobernado, Alejandro, esto es clarísimo. Exacto, exactamente. Mira, el rol, justamente vos lo que mencionabas, el rol del periodismo en la Argentina fue extraordinario, ¿no? En los 42 años de democracia que vamos a cumplir este año. Extraordinario, ¿por qué? Porque gracias al periodismo de investigación, al periodismo honesto, transparente, responsable, que vos sos parte de eso, Gustavo, se pudieron descubrir un montón de chanchullos que hacía la política, un montón de chanchullos. Entonces, y eso hizo también, de alguna manera, cambiar la opinión de la gente en referencia a que si ese político que en algún momento la gente confió,
ya no era confiable para el futuro, porque le vendió gato por liebre, Claro. ¿no? Pero el periodismo hizo un trabajo muy, muy fenomenal en estos 42 años de democracia, vuelvo a decir, porque esclareció mentes. A ver, el rol del periodista, primero el Por eso periodista le tiene que bronca a estar- la política. Por eso le tiene Claro, tanta bronca a la claro. política al periodismo. Claro. el rol del periodista es estudiar, formarse, porque vos para poder ser periodista tuviste que formarte. Tenés que tener tu psicología, tu estudio sociológico, no es que es así a la violeta, soy periodista y nada, y bueno, y vemos qué pasa, no. O sea, el periodista está formado, y está formado para entender al entrevistado, para entender la realidad, y también para hacer una conjetura o una columna de opinión. Entonces, es muy valiosa la palabra de un periodista. Ahora, el muchacho que está atrás de un celular o una tablet con una red social no es un periodista, Claro. termina siendo un militante político, ¿no? Entonces, y muchos de esos militantes políticos que hoy tienen canales de streaming creen que son periodistas, pero no son periodistas, son militantes políticos. Yo recuerdo que antiguamente los más prestigiosos diarios del país tenían su ideología política y acompañaban, lógicamente, una posición política de un partido político definido, ¿no? Después, con la teoría de McBride, en 1974, los medios de comunicación comenzaron a tener una visión más de comercio, más de negocio, Sí. pero no dejó de ser, digamos, también un medio de opinión, un medio que puede abrir mentes, pero sin ideologismos políticos. El periodista no es un ideólogo político, es un informador público. Y eso hay que respetarlo, porque gracias a ese periodismo aún tenemos democracia. Porque en 1987, cuando a Rico se le ocurrió tomar Campo de Mayo, quien salió a defender la democracia fue el periodismo. Es verdad. Después fue la política, Es pero verdad. primero fue el periodismo. Es verdad. Entonces, eso hay que valorarlo mucho, y acá me parece que muchos no se acuerdan. Y sabes que esto de Milei me torna mucho al Menem de los 90, a la Cristina de hace unos años. El Menem de los 90 decía, me persiguen, me quieren, malinforman. Yo soy un hombre humilde del interior que quiere gobernar como corresponde, pero el periodismo me pone trabas. Y no, era un gobierno que tenía sus actos de corrupción severos, ¿no? Que después fueron muy esclarecidos. Y el de Cristina exactamente lo mismo. Pero siempre atacan al periodismo, y Milei parece ser una simbiosis de Menem con Cristina Kirchner. Bueno, de por sí, la matriz política de ambos es Menem. La matriz del kirchnerismo es el menemismo, Sí. y la matriz del mileísmo es el menemismo. Unos por oposición y otros por parecido, ¿no? Pero sí. Exactamente. Sí, es verdad. Alejandro, coincido, muy interesante. Y el análisis nos lleva a reconocer una historia reciente bastante contrahecha, ¿no? Bastante complicada y bastante difícil de desandar para poder modificarla. Pero digo, y capaz que es un brete en el que te pongo, ¿qué nos espera a partir de este análisis tan claro de la política argentina, con sus oscuridades y sus problemas y algunas que otras luces, ¿no? Pero digo, ¿qué nos espera? Porque no solo no hay ganas de votar, sino que aquellos que tienen no saben dónde buscar, digamos, no hay líderes, el peronismo parece deshecho en un montón de complicaciones y de apellidos que no se condicen con lo que quiere la gente, la derecha atomizada, la izquierda inexistente e inoperante como siempre. Digo, ¿qué nos espera, no? Es un futuro incierto porque, a ver, Milei lo que busca, de alguna manera en su discurso, es decir, miren que después de, si yo no funciono o no sigo en el poder, viene el caos. Lo mismo era Kirchner y Cristina, ¿no? Pero el tema es que el peronismo en ese momento tenía algún tipo de recambio todavía. Hoy no lo tiene. No. Y es cierto, si el peronismo no tiene un recambio, y si el recambio va a ser Máximo Kirchner o Kicillof, y me parece que tampoco es la panacea. Entonces, me parece que acá la sociedad tiene que comenzar a comprender de que tiene que arremangarse un poco los pantalones y las camisas y militar políticamente. Yo os doy ese consejo, aunque sea de manera independiente,
pero tiene que comenzar a tratar de expresar sus emociones, sus ideas, en pos de que pueda haber un gran llamamiento de la sociedad para que la política tenga un recambio sustancial. A ver, lo decía el propio Papa Francisco hace 2 años, que en paz descanse, que las instituciones se desgastan o se deshilachan porque no tienen renovaciones en sus estructuras. Pasan en la iglesia, pasan en el sindicato, pasan en los partidos políticos. Entonces, y acá parece ser que al propio Francisco, que no lo hemos comprendido y por eso nunca vino a la Argentina, porque no lo comprendimos, y él no quería hacer papelones. Esto es la realidad. Dejó enseñanzas muy claras, y fíjese cómo él manejó el poder en la iglesia, que hizo un cambio estructural en la propia organización eclesiástica, y dejó un papa renovado, que es León XIV. Un papa renovador. Nosotros eso no lo entendimos nunca. La política argentina no lo entendió nunca, y principalmente los grandes partidos tradicionales del país no lo entendieron nunca, porque la decadencia del radicalismo y la decadencia del peronismo hizo de que surgiera Milei. Sin duda. Alejandro, sí, impresionante. Podríamos seguir hablando muchísimo de esto, pero ahí está la base, ¿no? Lamentablemente la cuchara pasa por ahí, ¿no? ¿Cómo ves el lunes? ¿Crees que algo cambia el lunes? ¿Seguimos en la misma? ¿No cambia nada? Mira, el lunes, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires el error garrafal que cometió Jorge Macri de suspender las PASO en la ciudad fue tremendo, porque le ocasionó una diáspora dentro de su propio espacio que hoy le trae complicaciones, ¿no? Porque Juntos por el Cambio, que ahora va por 4 o 5 listas separadas, le dividen el voto al PRO y trae complicaciones porque ahora la competencia está basada entre Santoro y Adorni. Claramente es así, ¿no? Y Jorge Macri con los Penato, que no logra insertarse y que tratan de decir, no, porque Milei también es chancho igual que nosotros, ¿no? Entonces, perdón por la comparación, ¿no? Pero suena a eso. Entonces, me parece que la posición del lunes quedó muy marcada en relación a que la pelea está dentro de esos espacios, y con un Ramiro Marra que se está metiendo de a poquito, ¿no? A tratar de dar pelea, y un Larreta que hay que tenerle mucha atención. ¿En serio? Larreta que hay que ¿Crees que puede sumar? Atención. Yo no lo tenía como la verdad que no lo Hay que veía prestar como atención. Posibilidades, pero si vos lo Mirá, ves, Gustavo, yo me acuerdo en la elección de River de hace, creo que del 2011, si mal no recuerdo, 2010, todos hablaban de Caselli o de Donofrio ya en ese momento, y ganó Pasarela, que había puesto un cartelito ahí en la avenida Lugones. Sí, estoy preparado para dar el salto más importante de mi vida, cabeceando. Y Pasarela fue presidente de River, y nadie lo contaba. Nadie lo contaba. Sí. Después vemos la gestión de Pasarela, ¿no? Pero en ese momento nadie contaba que Pasarela iba a ser presidente de River, y fue presidente de River. Entonces yo no, por ahí lo de Larreta no sé si será igual, pero hay que prestarle atención porque sus votos tiene, ¿eh? Y tiene una ventaja que, nos guste o no, es un tipo que gestionó. De todos los que están, gestionó. Los demás... Exactamente. No. Uno de los mejores jefes de gobierno que tuvo la capital federal en estos últimos 30 años. Pero gestionó cuando fue jefe de gabinete de Macri, porque Macri la verdad que lo único que hacía era mostrarse en tele. Pero bueno, había que construir un proyecto nacional, lo entiendo. Pero en esa prerrogativa, el que gestionó fue Larreta. O sea, Larreta tiene 16 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires, si contabilizamos cuando fue jefe de gabinete. Entonces tiene una experiencia y ha dado una transformación. Alejandro, como siempre, un placer charlar contigo. Te mando un abrazo. Gracias, Gustavo. Gracias por el tiempo dispensado. No, al contrario. Alejandro Mancilla, analista político.